Bueno, pues hoy tenemos aquí a Ausi. Yo tenía muchas ganas de tenerla aquí con nosotros. Cuéntanos, Ausi, un poquito para la gente que no te conozca, quién eres, a qué te dedicas y ya empezamos con la charla. Bueno, pues buenas tardes, Chema. Yo encantada de poder estar aquí en este espacio, de que me hayas invitado, sobre todo para hablar de un tema crucial, ¿no? En las vidas de todo ser humano, que es la salud mental. Entonces, bueno, me presento un poco. Yo soy Ausi Martín, soy psicóloga. Yo trabajo hace ya 25 años en un centro de salud mental en Jerez. Somos una asociación de familiares y personas con trastorno mental grave de la provincia de Cádiz. Tenemos 14 delegaciones en toda la provincia. La sede central la tenemos en Jerez, que es donde tenemos todo el equipo técnico y desde el cual dirigimos lo que es toda la provincia de Cádiz. Y mi función dentro de la Asociación Salud Mental es poder ayudar tanto a las personas que padecen un trastorno mental grave como a sus familias, ¿no? Orientándolas, asesorándolas y acompañándolas, ¿no? En todo este duro proceso de lo que es tener una enfermedad mental grave. Además de otro ámbito que también lo realizo con mucha ilusión durante tantos años, que es el de las campañas de sensibilización en los institutos, donde yo me traslado a diferentes institutos de la provincia de Cádiz con el objetivo de informar de la salud mental, de normalizar y de prevenir, ¿no? En los jóvenes los problemas de salud mental. Empezando un poquito con tu carrera, por así decirlo, con tu carrera profesional, cuéntanos si hay algún punto de inflexión en tu vida o algún momento cuando eres joven que te hace enfocarte o decidirte por el camino de la psicología y a qué edad empiezas tú ya a saber que te quieres dedicar profesionalmente en un ámbito que no sé si hace tanto tiempo era un poco más tabú, que ya a día de hoy, gracias a Dios, parece que se le está dando un poquito más de la importancia que tiene realmente. Y cuéntanos un poco el inicio o dónde surge esa chispa de querer ser psicóloga o dedicarte a lo que es el ámbito de la psicología. Bueno, por un lado, yo recuerdo que era una niña como muy observadora, me gustaba mucho observar a la gente y me interesaba mucho, tenía mucha curiosidad por el comportamiento humano, porque yo veía que había gente muy diferente, en fin. Pero realmente mi punto de inflexión fue que yo en una época de mi vida, estaba en segundo, ¿no? En segundo de BU, creo recordar, pues no sé, quizás me despisté un poco, no tenía tantas ganas de estudiar, tenía muchas ganas de salir, de estar con los amigos. Y yo recuerdo que mi padre, uno de los castigos que me hizo fue llevarme a un colegio interno. Entonces estuve internada durante 2 meses de verano en un centro que mi padre pensaría que era un centro normal, donde iba gente normal, pero yo me di cuenta que a ese centro iba chavales y jóvenes con bastantes problemas y bastantes dificultades. Entonces imagínate, Chema, yo al verme allí, una niña normal, entre comillas, ¿no? Que lo único que yo en ese momento de mi vida estaba pensando en divertirme, el encontrarme allí con cantidad de jóvenes con muchas dificultades, con muchas alteraciones de conducta. Incluso hasta hace poco yo le pude comentar a mi padre, digo, papá, no te imaginas en una clase lo que yo me encontré, que yo no tenía ni idea de lo que era, Pero ¿no? ese centro es los centros que a día de hoy conocemos como de los centros de menores o no tenía, Ah, no tenía nada que no ver tenía con nada que centro de ver. menores, sino era digamos, unos centros que había para un poco los jóvenes que nos quedaban algunas asignaturas en verano para poderlas recuperar. Entonces mi padre pensó que en esa época de mi vida no me iba a recuperar. No sé, que iba a tirar por otros caminos, ¿no? Entonces dice, bueno, yo prefiero reconducirla, le llevo a este centro, que recuerdo que estaba en un brete, que ahí se va a reconducir bien, porque allí la van a poner a estudiar y va a sacar su segundo debut, ¿no? Pero claro, allí lo que me encontré, bueno, claro, eran jóvenes, evidentemente, que suspendían, ¿no? Y que no sacaban los cursos.
pero además me encontré con muchas dificultades en Sí, esos jóvenes, con un ¿no? trasfondo Con un muy trasfondo, grande aparte de las asignaturas. evidentemente, que yo no estaba ni a ese nivel, ¿no? Yo me asusté muchísimo, pero recuerdo que me hice amiga de todos ellos, ¿no? Y ahí entendí muchas cosas. Ahí entendí muchas cosas, porque incluso en ese centro, fíjate, también se consumía. Entonces, en cualquier momento, yo si hubiera tenido pues otra personalidad, hubiera tenido dificultades en casa, ¿no? Pues seguramente que hubiera caído en ese mundo, ¿no? ¿Con qué edad te pesca a ti eso? Pues yo podría tener unos 16 años, 15 o 16 años aproximadamente, que es una edad clave. Vamos, ahora lo entiendo, que es una edad clave de Bastante origen de clave. muchos problemas de salud mental. Entonces, ese fue como mi punto de inflexión, de poder ver, digo, ostras, es que nadie confía en estos jóvenes, porque eran personas que tenían un corazón tremendo, lo que pasa que es verdad que tenían muchas dificultades en casa. Fundamentalmente eran padres de famosos, sus padres eran toreros, otros eran grandes empresarios. Yo me volví loca porque conocí a un montón de hijos de famosos, pero luego con los años entendí el trasfondo, ¿no? Que eran niños que, bueno, que no estaban muy atendidos, que sus padres estaban siempre trabajando fuera. No era mi sitio, no fue mi sitio, pero yo creo que eso fue un punto de inflexión para yo dedicarme a la psicología, interesarme más. Y por eso fíjate que a día de hoy, con el tipo de pacientes que también yo más me identifico, son con los jóvenes, ¿no? Y Y por lo sobre mejor todo con los jóvenes que están en esas edades que están un poco como perdidos, por ¿no? esa vivencia, a lo mejor Por que esa vivencia. Pero ese fue mi punto de inflexión. tú ya después, a raíz de ahí, imagino que te sigues desarrollando como estudiante, estudias la carrera. Em, Dentro de la psicología, tú te dedicas a, porque has explicado antes más o menos cuál es tu trabajo, es exactamente de dar apoyo a los pacientes y a familiares con trastornos de salud mental. Pero dentro de la psicología o de tu profesión, ¿estás especializada en una rama concreto o ese trabajo al que tú te dedicas es una rama concreta de la psicología? Claro, digamos que yo estoy especializada en la rama más bien clínica, porque hay ramas de tipo educativo, ramas de recursos humanos, pero yo estoy más especializada en la clínica y sobre todo con personas adultas a partir de 18 años. ¿Vale? No, no atiendo, digamos, a niños, Ujú. pero sí a adultos a partir de 18 años y de ámbito clínico y sobre todo de ámbito de salud mental y concretamente de trastorno mental grave, como puede ser la esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno de la personalidad, depresión mayor, la Eh, psicosis en general, ¿no? vale. Antes has comentado, creo, que también hay a veces que vas a dar charlas o cursos o información a centros de colegios, institutos, no sé si también a universidades o también has ido. Me gustaría que nos comentara un poquito, a día de hoy actualmente, qué perfiles te encuentras en las aulas de los colegios o en qué rangos de edades ves tú que los jóvenes todavía tienen una visión alterada totalmente a la realidad de la psicología. Vale. A ver, concretamente, fundamentalmente trabajamos con alumnos de secundaria, de 12 a 18 años de edad. A nosotros nos parece más importante impartirla, sobre todo en tercero y cuarto de la ESO, porque son las edades de inicio de la mayoría de los problemas de salud mental. Ahí es donde se cuajan la mayoría de los problemas de salud mental. Sí es verdad que, claro, en los niños de 12 años, por ejemplo, los que están en primero de la ESO, eso de la psicología es como algo muy lejano y un tabú para ellos, son muy pequeños, ¿no? Casi que ninguno en esa edad concreta ha tenido algún contacto con un psicólogo o ni siquiera sabe a qué se dedica un psicólogo, ¿no? Pero con los terceros y cuartos de la ESO, estos niños, sobre todo la mayoría, lo que nos encontramos, Chema, es de media, nos podemos encontrar de media 7 u 8 alumnos que ya están acudiendo a salud mental.
que ya están acudiendo a salud mental y que ya tienen un problema de salud mental diagnosticado. Antes, cuando íbamos a los institutos años atrás, porque llevamos como 18 años llevando esta campaña que se llama Descubre, no bloquees tu salud mental. Y antes, cuando íbamos a los institutos a hablar de la salud mental, eso era un tabú. Es decir, ahí los niños no hablaban. Hoy, afortunadamente, hablan y te sorprenden. Porque un tema que también sacamos mucho, porque pensamos que es muy importante, es el tema del suicidio, ¿no? De las ideas suicidas, de las autolesiones, que a raíz de la pandemia, desgraciadamente, ha habido un aumento, ¿no?, de este tipo de conducta. Pues ya incluso se puede hablar de ello y incluso los alumnos escuchan, incluso te dan aportaciones, ¿no? Antes era impensable. Pero no solamente con el suicidio, sino con los problemas de salud mental. Tú hablabas de ansiedad, depresión, y ahí ningún alumno hablaba. Hoy, gracias a Dios y gracias a la pandemia, porque yo creo que la pandemia nos ha abierto las puertas a la salud mental, sí se puede hablar con naturalidad de estos temas en las aulas. Con ellos mismos e incluso con los padres. Sobre todo con ellos mismos, con ellos, ¿no? Nosotros básicamente las intervenciones las hacemos con los alumnos y el profesorado. Es verdad que hacemos intervenciones con las familias, pero las familias van poco a las charlas. Las familias van poco a las charlas. Entonces, como los alumnos ya están en clase, pues aprovechamos las clases, ¿no?, que están los alumnos. Pero cuando hacemos intervenciones o hemos programado escuelas de familia dentro de los institutos, es verdad que las familias acuden poquísimas. Eso sí es verdad. Me ha surgido la duda antes, con el rango de edad que has comentado a los que están destinados más o menos vuestras campañas. Me gustaría que me explicaras un poquito o que le explicaras a todo el mundo que ve el podcast a qué edad realmente se forma la personalidad de una persona y sobre todo enfocado a que a partir de qué edad crees tú que las enfermedades mentales o trastornos mentales se aumentan en la misma persona y si eso 100% en todos los casos tiene que ver o está ligado no a la educación, sino a la conexión de un chico o de una chica con sus padres, a la vida que ha tenido desde que nace, porque muchas veces a lo mejor por H o por B escuchamos los comentarios de sí, este chico ha salido así porque los padres han sido de X forma o de X manera o se han dedicado a cosas que no se deberían dedicar. Y yo creo que siempre, yo por lo menos a título personal, siempre he pensado que no, tú por nacer ya en un núcleo desestructurado, no tienes la vida sentenciada, pienso yo. No sé si es como te he preguntado, el 100% de los casos, en el momento, en la edad en la que una persona ya empieza a formar su yo interior, por así decirlo, va ligado siempre a la vivencia de esa misma persona con los padres. Vale. Los 6 primeros años de vida de una persona, los 6 primeros años de vida es fundamental en la creación de su personalidad. Ahí digamos que está como determinado una parte importante. Mira, yo, por ejemplo, pensaba que era más tarde. ¿Esto qué quiere decir? Esto qué quiere decir que los primeros años de vida para un niño, el vínculo que ese niño ha tenido con su padre y con su madre, es fundamental para el desarrollo de la personalidad. Pero no se queda ahí. Es decir, además del vínculo de la relación que tú hayas tenido con tus padres, está luego otros factores. Es decir, para que un trastorno mental o un problema de salud mental se desencadene, no es una cuestión de un solo factor. Es decir, porque una persona nazca en un ambiente desestructurado, no quiere decir que va a padecer un problema de salud mental o va a ser un niño que va a estar perdido toda la vida, ¿no? Eso es un factor, pero no es el único. Es decir, se tienen que dar varios factores para la aparición de un problema de salud mental o un trastorno mental grave.
¿Cuáles son esos factores? En un primer lugar, la genética. Es decir, todos al nacer traemos una predisposición genética a padecer un problema de salud mental. Todo el mundo independientemente de Todos al género, nacer, raza. claro, independientemente de la raza, del sexo, de la situación económica, todos tenemos esa predisposición genética, podemos traer esa predisposición genética. Y hay algo a lo largo de la vida que hace que lo desencadene. Esto es justamente lo que trabajamos en los institutos. Es decir, no solamente es importante la relación y el vínculo que tú hayas tenido con tus padres, sino también lo que te ha ido pasando a lo largo de la vida. Es decir, porque si eres un niño que al nacer ya traes esa predisposición genética, porque hay algún miembro de tu familia que ya padezca una enfermedad, un problema de salud mental, ya tienes una papeleta. Imagínate además si ese niño, ha sufrido bullying, ya es una segunda papeleta. Imagínate si ese niño que ha sufrido bullying, imagínate que tiene adicción a las drogas y que consume porro, pues ya son 3 papeletas. Es decir, tiene todas las papeletas para que se origine un problema de salud mental. Con esto que te quiero hacer ver, que no solamente es la relación con el padre y la madre, sino con otros factores externos, también experiencias de la vida, situaciones vitales estresantes, Núcleo de amigos, a lo mejor. las amistades, claro, todo eso hace que, bueno, pues son más papeletas que se van uniendo. Bien, has comentado antes que gracias a la pandemia parece que como que se ha dado un poquito de apertura a hablar de ciertos temas. Y me gustaría tratar el tema concreto de la pandemia. Si a nivel mental, los profesionales como tú que se dedicáis a la psicología, ¿habéis notado o algún tipo de problema de salud mental diferente a antes de la pandemia, o que algunos problemas que ya existían antes de la pandemia se hayan acrecentado, o por así decirlo, comentar un poquito cómo afectó o ha afectado realmente la pandemia que vivimos en 2020 a la sociedad? Fundamentalmente, la pandemia afectó a 2 sectores, ¿no? Al grupo de los jóvenes y al grupo de las personas mayores. Los jóvenes, ¿por qué? Porque les pilló en una edad que para ellos es muy importante, bueno, pues el salir con los amigos, el estar fuera de casa, y entonces eso supuso para ellos un cambio importante, ¿no? Debido a esto, es verdad que lo que hemos detectado es que a raíz de la pandemia han aumentado los problemas de ansiedad y depresión y de intentos de suicidio, el tema de adicción a las nuevas tecnologías, a lo que ha sido a raíz de la pandemia. Eso es lo que hemos podido observar, ¿no? Las personas que ya tenían un problema de salud mental a raíz de la pandemia, pues han empeorado. ¿Por qué han empeorado? Porque no han tenido el seguimiento que deberían de haber tenido. Porque las unidades de salud mental se cerraron y los pacientes no pudieron ir a sus citas. Entonces muchos de ellos tenían citas telefónicas y otros ni siquiera pudieron ir a sus citas con los profesionales, ¿no? Entonces esto supuso un mazazo para muchos de estas personas, concretamente con el colectivo que yo trabajo de trastorno mental grave, ya te puedes imaginar, ¿no? Porque requieren un seguimiento continuo, con el tema de la pandemia no lo pudieron tener, en fin, que la cosa en muchos casos empeoró muchísimo. Una de las funciones que nosotros hicimos fue llevar un seguimiento, sobre todo de la mayoría de los pacientes que nosotros atendemos, por ejemplo en Jerez, para un seguimiento telefónico. Y eso ayudó muchísimo, porque es que la salud pública, aparte de que estaba colapsada, pues no había asistencia presencial. Entonces hubo muchos casos que empeoraron. Eso con respecto a los que ya existían. Y con los nuevos, pues sobre todo problemas de ansiedad, problemas de depresión y problemas de adicción, ¿no? Pero los más castigados fueron los jóvenes y las personas mayores. Se me viene a la mente cuando has comentado lo de los pensamientos o trastornos suicidas, ¿vale?
si realmente eh, nosotros a lo mejor la gente que a lo mejor por el telediario no nos enteramos de casos muy contados, si hay realmente internamente en la sociedad más casos de lo que la gente común de a pie conoce y sobre todo en qué rango de edad nos sorprendería saber la cantidad de pacientes con ese tipo de pensamiento. Wow, esto, bueno, es que el tema del suicidio también es un tema tabú en lo que es la sociedad. La gente habla muy poco de esto, entre otras cosas porque hay una creencia, un estigma de que hablar del suicidio puede provocar a la gente que se suicide y Sí, justamente incitar. incitar a que se suicide y justamente es lo contrario. Hablar del suicidio es prevenir lo que es el suicidio, ¿no? El que una persona en ese momento que tenga esas ideas y esos pensamientos, el que pueda compartirlo con alguien y que alguien esté escuchándolo, es que eso es fundamental. Los datos que teníamos eran unas 4.000 personas. Bueno, es que hay unos datos escabrosos, ¿no? De personas que se suicidan al año. Pero claro, está lo que yo te comento, Chema, está el tema del estigma. De esto no se habla. Es un tema que actualmente es un problema de salud pública de primer orden y sobre todo en gente joven. Hay, hay más gente joven que se suicida que, por ejemplo, en accidentes de tráfico, hablando a nivel general, es decir, las muertes por suicidio supera la de los accidentes de tráfico. Lo que pasa que claro, con las campañas que ha habido, ¿no? Con el tema de los accidentes, ¿verdad? Que se han producido menos, ¿no? Que si esto pasara con el tema del suicidio, pues se prevenía también. Y ahí estamos, que ese no es nuestro objetivo, el objetivo que también tiene donde yo trabajo, en la asociación que yo trabajo, que es el reivindicar el que exista un protocolo de atención al suicidio y que existan campañas de prevención. Me gustaría seguir antes con tu trabajo, pero se me ha venido a la mente una pregunta que es, em, ¿por qué a día de hoy, no sé, a lo mejor esto ha cambiado, pero yo creo que en la sanidad pública, si yo por ejemplo voy a mi médico de cabecera, mi médico no puede derivarme a un psicólogo de público, ¿no? No hay dentro de los profesionales o de las ramas médicas que me pueden atender, dermatólogo, traumatólogo, diferentes tipos de médicos, no existe un especialista de la psicología. No sé si ustedes a nivel em, profesional, los psicólogos, estáis luchando para que eso se implemente o por qué a día de hoy en España, si yo quiero acceder a un psicólogo, tiene que ser siempre a través de sitios privados, imagino, de clínicas o de consultas privadas. A ver, te cuento. Como unidad, y esto es muy importante también que la gente lo sepa, cuando nosotros detectamos, o cuando alguien detecta, mejor dicho, cuando alguien detecta que no está bien, que a nivel emocional no está bien, que tiene ansiedad, que puede tener tristeza, y lo primero que hay que ir es al médico de cabecera, ¿vale? Y es verdad que en atención primaria no existen psicólogos, bueno, se están viendo psicólogos ya, se están contratando psicólogos en atención primaria, ¿vale? Esto es importante. Lo que pasa es que aquí en nuestra zona, si tenemos que hablar, por ejemplo, esta zona de aquí de Lebrija, pues todavía no hay psicólogos en el centro de salud. Pero ya en muchos centros de salud ya están contratando a psicólogos, ¿vale? Entonces, si tú vas con un problema que en principio puede ser de ansiedad o puede ser de depresión y vas al médico de cabecera, el médico de cabecera puede optar por llevarte el seguimiento él o si ve que el caso es muy grave, te deriva a lo que se llama la unidad de salud mental, ¿vale? Que es la unidad de especialización. Si tú vas con un problema cardíaco y el médico de cabecera te deriva al cardiólogo, en este caso el médico de cabecera te deriva a la unidad de salud mental. Y allí sí hay un equipo de profesionales, donde está el psicólogo, donde está el psiquiatra, ¿vale? ¿Qué pasa?
que esa unidad de salud mental está colapsada. Esa unidad de salud mental no puede atender si son problemas leves de ansiedad o depresión o son problemas pasajeros, ¿no? Porque es verdad que en cualquier momento de nuestra vida podemos tener un problema de muerte de un familiar, una separación, una pérdida de trabajo. Eso te lleva a sentirte mal emocionalmente. Pero para eso no está la unidad de salud mental, porque se entiende que estos problemas son pasajeros, se entiende que el médico de cabecera le puede dar herramientas un poco básicas para sobrellevar la situación y se entiende que más o menos una persona puede sobrellevarlo, ¿vale? Pero la salud mental no puede abarcar todo tipo de problemas, es decir, porque tú tengas un bache en tu vida, ya eso no significa que te tenga que ver el psicólogo sí o sí de manera urgente. Porque esto también es lo que estamos detectando, Chema, es decir, que a veces necesitamos el que nos solucionen los problemas ya. Y ese dolor que tenemos por la muerte de un familiar o el dolor por la pérdida de un trabajo o el dolor por la separación, la queremos quitar ya. Y queremos ver al profesional y al psicólogo ya, ¿no? Entonces, esto es importante. Es decir, la unidad de salud mental está para los casos más graves. Y para los casos más leves de la vida diaria, como puede ser, pues eso, lo que te he comentado, es el propio médico de cabecera el que puede llevar un seguimiento, entre comillas, ¿no? Continuando con ya específicamente tu trabajo, dentro de la unidad en la que tú trabajas, me gustaría que nos explicara un poquito el proceso desde que detectáis una enfermedad de salud mental a un paciente. No sé exactamente cómo llega, si os llega el Vale, paciente ya que él mismo vale. es consciente de que tiene algo y ustedes empezáis a tratarlo o a través de las visitas que hacéis a los centros. No sé exactamente cómo va. Cuéntanos un poquito ese proceso desde que os llega un paciente o desde que detectáis el problema que tiene el paciente hasta incluso tocando el trabajo específico que hacéis con familiares, si se hace conjunto, paciente con familiares o paciente por un lado y familiares por otro. Cuéntanos un poquito tu día a día, por así decirlo. Vale. En primer lugar, nosotros somos un centro que estamos coordinados con la unidad de salud mental. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría de las personas que vienen a nuestro centro vienen derivados de la unidad de salud mental, ¿vale? Del psiquiatra, del psicólogo, del trabajador social de la unidad de salud mental. ¿Por qué? Porque nuestro centro es un centro de recuperación y sobre todo de integración social. Es decir, la persona cuando viene a nuestra asociación viene ya con un diagnóstico determinado en la mayoría de los casos. Viene con un diagnóstico y el objetivo es trabajar con él lo que es la recuperación a nivel social. Es decir, que la persona salga, que la persona se relacione, que haga sus actividades ocupacionales. Nosotros somos como una especie de centro de día, que estamos abiertos mañana y tarde, y ellos van a hacer actividades ocupacionales, a relacionarse. Somos, digamos, un tratamiento de tipo social, ¿vale? Para que ellos vayan siendo conscientes de su proceso, de que vayan conociendo su enfermedad, de que no se avergüencen, de que esto es un tema que se puede uno recuperar, ¿vale? Pero ya vienen derivados de la unidad de salud mental con un diagnóstico. Vale. Eso por un lado. Por otro lado, pueden venir porque se han enterado que la asociación existe y que allí ayudamos a las personas. Y pueden venir personas que todavía no tienen un diagnóstico, pero son las menos. ¿Por qué? Porque cuando uno no es consciente todavía que tiene un problema, le cuesta mucho trabajo pedir ayuda. Entonces, fundamentalmente, las personas que tienen un trastorno mental grave vienen porque ya tienen ese diagnóstico y vienen derivadas por salud mental, ¿vale? Otra cosa diferente es las familias. Porque es verdad que hay muchas casas donde existen problemas, donde la persona no quiere pedir ayuda o no se conciencia que tiene un problema y es la familia la que acude a pedir ayuda. En este caso sí la atendemos a la familia desde un primer momento y esa es mi función. Por ejemplo, vienen muy desesperadas, con un nivel de angustia tremendo, porque imagínate, tu hijo está escuchando voces, tu hijo dice que el demonio lo persigue, te estoy hablando de los casos más graves, ¿vale? Y que él
y que cuenta que él no tiene nada, que el que está mal es la familia, que él no tiene ningún problema. Imagínate la papeleta que se encuentra esta familia y sin saber qué hacer, porque si la persona quiere recibir ayuda, imagínate todo esto, ¿no? Lo duro que es esto para una familia. Entonces, de un primer momento, la atendemos, la ayudamos, la acompañamos en este proceso, incluso la ayudamos a contactar con la unidad de salud mental, o le decimos que si se pone realmente mal, tiene que llamar a los servicios de emergencia. Es que las familias, cuando se encuentran con un problema de este tipo, no tienen ni idea. No tienen ni idea de lo que tienen. Y luego está el estigma también de la propia familia. A veces las familias no quieren llamar tampoco a los servicios de emergencia por el qué dirán. Y ahora yo llamo a la ambulancia, se presenta aquí el 112, y ahora el qué dirán, y ahora los vecinos. Entonces, esto es muy complicado. Las familias necesitan mucha ayuda, necesita que se les acompañe, que se les entienda, que se les comprendan y que se les den herramientas para poder tratar a su familia, ¿no? Imagino que en los casos más graves incluso puede llegar a derivar otro caso en el mismo núcleo familiar, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, una madre, un padre o un hermano tenga a su hermano o a su hijo con un trastorno mental grave, puede llegar a derivar en incluso que la madre pues coja también algún tipo de desgaste mental y eso derive en otro problema mental para Evidentemente, ella o para él. evidentemente, cuando ocurre un problema de trastorno mental grave, si estamos hablando de los casos más graves en una casa, esto es un tsunami que arrasa a todos los miembros de la familia. A todos los miembros de la familia. Por eso es importante que existamos las asociaciones como las nuestras y los centros como los nuestros, ¿no? Para poder atender a estas familias y poder acompañar a estas familias y darle herramientas para sobrellevar la situación, porque esto, cuando viene un problema de este tipo en una casa, esto es como si te cae un jarro de agua fría, que tú no sabes qué hacer, ni cómo reaccionar, ni cómo ayudar, ni... Esto es tremendo, ¿no? En el centro o en tu trabajo, no sé si os llegan perfiles de este tipo, pero es un caso que me gustaría comentar también, que es que a raíz de hace ya unos cuantos de años para acá, cuando yo tengo la sensación de que a los niños a los jóvenes de hoy en día, o gente más joven que yo, tienen demasiado rápido contacto con aparatos tecnológicos, con móviles. Yo puedo llegar a entender a lo mejor que si a día de hoy las generaciones ya empiezan a salir a lo mejor a la calle con 11, 12 años y, y por seguridad los padres quieren darle un dispositivo móvil, un teléfono, obviamente les va a solucionar en algún momento una papeleta de que no sepan dónde está o pase cualquier cosa y el niño tenga un dispositivo con el que pueda pedir ayuda. Pero creo que eso acrecenta o incrementa el hecho de la adicción a los móviles, a los dispositivos tecnológicos en general. No sé si ustedes a título personal se encontráis desde hace unos años para acá con cada vez más casos de gente que por culpa de redes sociales empieza a desarrollar problemas de salud mental y demás. Cuéntanos un poquito si tú como profesional en el centro o a título personal dando ayuda o soporte a personas concretas, te has encontrado un aumento de jóvenes sobre todo con problemas mentales a raíz de las redes sociales. Pues claro, eso lo vemos todos los días. Lo vemos todos los días, incluso cuando vamos al instituto. En el instituto preguntamos, ¿qué es lo primero que hacéis cuando se levantáis? ¿Qué es lo último que hacéis cuando os acostáis? Y evidentemente el mirar el móvil. Eso es un signo de que está completamente enganchado al móvil, ¿no? Por otro lado, no solamente son con niños de estas edades como tú comentas, sino se ve muchos niños muy pequeños, muy bebés, ya en la sillita, con un dispositivo
en las manos, desde muy bebé, desde muy pequeñito. Esto es tremendo, es decir, no somos conscientes los padres, y me incluyo yo, no somos conscientes los padres de la repercusión a nivel emocional que está teniendo la utilización, ¿no? Más que la utilización, lo que es el abuso. El abuso y el uso de las nuevas tecnologías. Porque es cierto de que también tienen su parte positiva, evidentemente que la tiene, pero también tiene unas consecuencias bestiales. ¿En qué lo hemos podido comprobar? Pues los primeros síntomas que aparecen en los jóvenes: dificultad en la atención y en la concentración, problemas de ansiedad. Es decir, hay niños en los institutos que a primera hora de la mañana no pueden mantenerse, es decir, no pueden seguir en clase, no pueden atender en clase. Porque la media, tú preguntas en los institutos, ¿a qué hora se acostáis? Bueno, y la mayoría te dicen a la 1, a las 2, bueno, una barbaridad. ¿No? Eso es una barbaridad. También es verdad que hay poco control parental. Hay muy poco control parental. Es decir, ahí nos perdemos muchos padres también. Que yo me incluyo, que yo soy la primera que también me incluyo. Pero trabajando en esto, yo le tengo pánico al tema de las redes sociales. Pánico. Porque ha habido un aumento considerable de los problemas de salud mental, sobre todo lo que es ansiedad, depresión y el tema de los trastornos alimentarios en las niñas. Ese es otro tema que ha aumentado a raíz de la pandemia y a raíz, ¿no?, de las redes sociales. Antes has mencionado algunas enfermedades concretas o algunos trastornos concretos a los que te dedicas y te has dedicado en tu trayectoria. Me gustaría preguntarte, para la gente que no lo sepa, me incluyo yo, que nos explique un poquito la diferencia de los dos o tres tipos de enfermedades graves que hay. Por ejemplo, cuando te conocí por primera vez, estuvimos hablando del el trastorno disociativo de la identidad o trastorno múltiple. Límite de la personalidad. Cuéntanos un poquito si eso es como lo conocemos de las películas o de la ficción, de que la persona sufre realmente internamente diferentes personalidades y cada personalidad tiene una forma de ser y un comportamiento, o eso no tiene nada que ver con el trastorno concreto al que tú te enfrentas con los pacientes. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver el trastorno límite de la personalidad con que tenga doble personalidad, ¿no? Pero la personalidad múltiple, por llamarlo comúnmente de alguna forma, es otro tipo de trastorno mental. Eso es. Esa es la diferencia que quiero que... Trastorno de personalidad múltiple y trastorno límite de la personalidad, Exacto. ¿no? El trastorno de la personalidad múltiple sí es que es verdad, en el que la persona se puede manifestar diferentes tipos de personalidades, ¿vale? Es un trastorno bastante grave. Y en el trastorno límite de la personalidad, la base es una inestabilidad emocional, ¿vale? Una inestabilidad emocional y rasgos de personalidad que le lleva a tener muchos problemas en la vida. Por ejemplo, rasgos de personalidad como impulsividad, son personas muy impulsivas, son personas muy extremas en la forma de pensar, o piensan en blanco o piensan en negro, pero sobre todo mucha inestabilidad emocional. Hay que decir que en el 90% de los trastornos límite de la personalidad tienen detrás un trauma bastante importante, ¿no? Como un tema de maltrato, un tema de abuso. Son casos también, bastante complicados porque no son tampoco perfiles muy comprendidos, ¿no? Se le puede pasar por personas, ¿no?, que se les puede decir que es que son muy maleducadas, muy agresivas, muy violentas, pero en realidad las personas que padecen un trastorno límite de la personalidad tienen mucho sufrimiento interno, ¿no? Y no saben gestionar sus emociones, tienen una dificultad para gestionar sus emociones. Me gustaría preguntarte si como profesional un episodio grave
de trauma, como has comentado, en la vida de una persona, ¿realmente se puede llegar a superar al 100%? Con trabajo terapéutico a lo largo de los años, sí. Con un trabajo terapéutico sí se puede superar. ¿Tú crees que, por ejemplo, una chica o un chico que por mala suerte haya sufrido abusos como, como de pequeño, solo y exclusivamente con trabajo psicológico y un trabajo constante en el tiempo, realmente una persona puede recuperarse de un trauma de esas características? Por supuesto que sí. Yo confío en el trabajo terapéutico, ¿no? Sí, sí. La diferencia, ustedes como profesionales, ¿cuándo llega el momento en el que pasa un paciente de solo poder o solo necesitar em, trabajo terapéutico con ustedes a trabajo, bueno, no trabajo, a necesitar medicación? En qué casos o a partir de qué momento ustedes, no sé si eso deriváis a otro profesional ya, se deriva a otro profesional o a otro equipo médico, pero si hay alguna diferencia en un caso, o sea, dentro de un mismo caso puede la cosa aumentarse hasta llegar al punto de necesitar medicación o no o no en todo, en el 100% de los casos se soluciona con medicación y solamente hace falta tratamiento terapéutico. Claro, es que depende del caso y también depende de la persona. Porque, por ejemplo, hay depresiones que solamente haciendo un trabajo terapéutico puede un poco recuperarse y salir de la depresión. Pero hay otro tipo de depresiones que no, que requiere tanto un trabajo conjunto terapéutico y farmacológico, ¿vale? Porque son casos más graves o porque son casos que tienen una sintomatología, tiene mucha sintomatología que evidentemente primero, para hacer un trabajo terapéutico, primero la sintomatología tiene que bajar. Porque si es una persona que viene con muchos niveles de ansiedad, porque viene con un trauma importante o con muchos síntomas, primero se requiere que tome medicación un poco para bajar esos síntomas y luego poder trabajar a nivel terapéutico. Ujú. Pero va a depender un poco de la persona y va a depender también del problema que tenga. Lo que a mí sí me gustaría diferenciar es, por ejemplo, cuando te tiene que a ti ser el clic para tú decir, tengo que pedir ayuda. ¿Cuándo tengo que ir a pedir ayuda realmente? Cuando empieza a interferirte en tu vida, hasta tal punto que te impide, por ejemplo, ir a trabajar, ir a estudiar o ir al instituto, ¿vale? O no tienes ganas de salir, o no tienes ganas de asearte. Es decir, cuando llega un punto que ya te interfiere en tu vida, tema, ahí hay que pedir ayuda sí o sí. Era una pregunta que te quería hacer más para adelante, que era eso mismo que acabas de explicar, que dieras eh, un consejo o una recomendación para cualquier persona que vea el podcast, en qué momento sepa esa persona que a lo mejor debería Ujú. de pedir ayuda. Y era lo que lo que tú acabas de explicar. Mm. Es lo que hemos hablado anteriormente. Vamos a ver, en la vida se nos va a presentar muchísimas situaciones dolorosas y probablemente no tengamos más remedios que poderlas sobrellevar, ¿no? Con unas pautas que nosotros decimos, con unos hábitos de vida, ¿no? Como es, por ejemplo, pues relacionarte con tus amigos ante una pérdida, ante una separación, ante una situación difícil, ¿no? En primer lugar, que lo puedas hablar con una persona de confianza, el tema de alimentarte bien, el tema del ejercicio físico. Pero si va pasando el tiempo y la cosa no mejora, y pasan 6 meses, 7 meses, un año, y tú te encuentras en la misma situación y empieza a interferirte en tu vida, y ya empieza a darte de baja en el trabajo, y ya, por ejemplo, si un joven ya no quiere ir al instituto o ya no quiere salir con los amigos, pues ahí es cuando tenemos que pensar
que tenemos que pedir ya ayuda profesional. Y cuando ya te interfiere en tu vida y tú no puedes controlarlo. Porque aquí, dentro de todo esto, también hay personas que pensamos que esto se nos va a pasar o que nosotros podemos solucionarlo nosotros solos, podemos con todo. Y es verdad que hay personas que sufren muchísimo por ello. Es decir, que pensando que ellos mismos lo tienen que solucionar, pues van pasando los meses, van pasando los años, la persona se va encontrando mal, va interfiriendo su vida y por tal de no pedir ayuda, pues la cosa se cronifica, la cosa empeora y puede desencadenar un problema más grave. Porque imagínate, esto es como los resfriados. Si tú tienes un resfriado y no vas al médico y no te lo tratas, ese resfriado termina en neumonía o en pulmonía. Pues esto es igual. Si tú tienes un problema emocional, tristeza, de ansiedad, no empiezas a cuidarte, no empiezas a compartir el problema con alguien, esto se puede convertir en un problema mayor, en una ansiedad generalizada, Claro. o en una depresión mayor. Entonces, muy importante y sobre todo es algo que también le decimos a los jóvenes, que si ahora con esto en las redes, como los jóvenes si están viendo el podcast, muy importante que los jóvenes puedan contar con una persona de confianza, en el que le puedan contar las cosas que le pasan. Es verdad que a veces los jóvenes no tienen la confianza suficiente con los padres, pero lo mejor, un profesor del instituto, tío, un abuelo o un primo, pero que no se guarden las cosas. Sí, que Porque aprendamos un poquito más hablarla a con vaciarnos, otra, a soltar. eso es, porque esto es lo que desencadena muchas veces los intentos de suicidio. Muchas veces un joven a estas edades le pasan cosas, piensan que es al único que le pasa, que es un bicho raro porque las cosas. Yo no se lo voy a contar a mi padre ni a mi madre porque ya mi padre tiene con lo que tiene. Me lo callo, me lo callo, me lo callo, me lo callo. Otra cosa nada más, desaparecer. Porque piensan que el problema que tienen no tienen solución o porque es un problema demasiado gordo. Entonces, esto es lo que intentamos transmitirle a los jóvenes. Que piensen quién puede ser, yo hablo de la persona refugio. ¿Quién puede ser vuestra persona refugio? Alguien de confianza, fundamentalmente un adulto. Porque si es un amigo, pues el amigo, pues lo mismo no te puede dar otro punto de vista porque está a la Claro. misma edad que tú. Pero lo mejor un adulto, pues, a ver, y entonces les hago un poquito que reflexionen, ¿no? Sobre este tema. Antes de entrar en la parte final de la charla con las preguntas rápidas, un par de preguntas de curiosidades. A día de hoy, ¿qué profesiones te encuentras tú como psicóloga que al profesional que se dedica a ello le derive en una simple ansiedad o en un simple estrés? Si hay algún tipo de profesión o algunas profesiones, más de una, que a día de hoy te encuentres como muy a menudo, que te lleguen pacientes con estrés, con, con problemas de algún tipo de problemas de salud mental. Pues últimamente están llegando como muchos teleoperadores, ¿no? Parece que el tema de ser teleoperador, por el tema de la presión, ¿no? Parece que trabajan bajo mucha presión y vienen con problemas de ansiedad, fundamentalmente de ansiedad, de depresión. Tenemos profesores también, muchos maestros desbordados, con los que, claro, por lo que se encuentran en las aulas y porque realmente ellos no tienen tampoco herramientas, ¿no? Para sobrellevar todos estos problemas. ¿Usted habéis notado quizás porque en algunos ámbitos a lo mejor ha podido mejorar un poco la calidad de los trabajadores, el tema del teletrabajo? ¿Se nota en la sociedad que a lo mejor a raíz del COVID ha habido mucha gente que ha empezado a teletrabajar y como que puede dar o puede ayudar tomarte el trabajo de otra manera estando en tu casa a tener que ir todos los días a una oficina o algo más monótono? No sé si lo habéis notado a nivel personal. Es verdad que a algunas personas le han beneficiado el hecho, sobre todo las personas que son como más introvertidas o tienen más dificultades para las relaciones o de trabajo en equipo, pues le ha venido fenomenal el teletrabajo. Pero es verdad que a otras le ha supuesto
que no han establecido como un horario, han ligado lo personal con lo profesional y también por ahí, bueno, también Quizá a han lo mejor tenido más estrés más estrés, por, eso es. por dedicarle más Más tiempo. tiempo, efectivamente, por no poner límite, por no Ujú. poner unos horarios, ¿no? Porque en definitiva estás en casa, pero es verdad que a un grupo de personas sí le ha beneficiado por esto que te comento, ¿no? Por la dificultad de las relaciones o por la dificultad para trabajar en equipo. Están como más cómodos, más seguros. Me gustaría que nos comentara, no a título personal, o sea, mencionar ni a la persona ni al paciente ni nada, pero sí un poco desde un punto de vista más global y que nos explicaras un poquito algún caso que te haya marcado a ti en tu carrera o algún caso del que te acuerdes que fuera un caso fuerte y que con tu ayuda o con la ayuda del equipo en el que estás tú, pues hayáis podido eh, ayudar a esa persona a salir de ese caso. Si hay algún caso concreto en tu larga experiencia que te haya marcado mucho, como para acordarte a día de hoy. Bueno, siempre lo tengo en la mente. Nosotros, bueno, yo te comentaba que en nuestro centro atendemos fundamentalmente a personas adultas mayores de 18 años. Entonces nos vino un niño con 12 años, con una psicosis ya. A mí eso me impresionó mucho. Y lo peor para nosotros fue decirle que no podía estar en nuestro centro, porque era un centro de adultos. Eso hace como 25 años, tenía 12 años. Entonces, en aquella hace 20 y tantos años atrás, estos niños pues no estaban integrados no estaba bien integrados en el cole. Imagínate con 12 años decir bueno, que veía a Dios, eh, estaba muy mal a nivel mental. Era un caso, ya te digo, de psicosis, de esquizofrenia paranoide, con esta sintomatología. Imagínate lo que fue con esta sintomatología en un aula, ¿no? Es decir, lo tachaban de loco y evidentemente se tuvo que ir de ese cole y tuvo que integrarse en otro colegio, pero en otro colegio de personas con discapacidad. Y la cosa fue que cuando cumplió 18 años volvió a nuestro centro y a día de hoy sigue estando ahí. Porque realmente no ha habido los recursos, no ha habido los centros, es que están pequeñitos, con 12 años. Imagínate que antes no existía nada para que esta persona estuviera, ¿no? Entonces su madre aguantó como pudo en ese centro de educación especial, pero cuando salió del centro, pues lo que le quedaba era ir a nuestro centro. Y allí lo tenemos a día de hoy. Esta persona está ya con 30 y pico de años en nuestro centro y bastante deteriorado porque cuando ocurre una psicosis con 12 años es muy complicado Esa es la, su esa recuperación. es la pregunta que se me ha venido a la mente cuando has comentado el caso. Una persona o un niño de 12 años, Wow. ¿pudisteis encontrarle el origen al problema que traía o no dio tiempo o cuando volvió con 18 años, aunque sea pudo mejorar con vuestra ayuda? Bueno, es que el origen, digamos, este niño acudía a la unidad de salud mental infantil, allí fue valorado y diagnosticado. Nosotros no diagnosticamos, ¿no? Como bien te he dicho, ya vienen las personas un poco Con el diagnóstico. y si no vienen con el diagnóstico, evidentemente lo mandamos a la unidad de salud mental para que sean diagnosticados, porque son los psiquiatras, fundamentalmente, no los psicólogos, los que establecemos un diagnóstico de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, fue la unidad de salud mental la que dio el diagnóstico y la que pudo saber un poco cuál era el origen de todo. Lo que sí yo te puedo decir que nunca pude trabajar con su familia y eso ya es algo significativo. ¿No te dejó la familia trabajar con ellos? No, sino que la familia no le daba importancia a que se trabajara con ella, con la propia familia. Es decir, que
la familia pensaba que el niño tenía algo, el problema lo tenía el niño, pero que ellos no tenían nada que ver con el problema. Efectivamente. Ellos no tenían culpa, ¿no? Eso es. Y evidentemente la familia no tiene culpa. Esto hay que dejarlo claro. La familia, es decir, es que la familia es un factor que influye, pero no es un factor determinante. Eso hay que tenerlo claro. Porque es verdad que hace 30 años atrás se le echaba la culpa a la familia. ¿Pero hablas en este caso o en general? En general. En general, en salud mental, cuando se diagnosticaba un caso de este tipo, la culpa se la echaba a la familia. Y esto fue muy duro. Y para la familia más. La familia no es un factor, pero no es determinante. En cuántas familias tenemos, ¿no? Hay desestructuradas y no originan en casa un hijo con problemas de trastorno mental, ¿no? Entonces, el desculpabilizar a la familia fue un elemento fundamental. Pero lo curioso fue que en este caso concreto que me comenta, no pude nunca hacer. Y eso ya significa. Una familia que no se deja trabajar es una pata fundamental para la recuperación de su hijo, el que la familia se trate, el que la familia se forme. Y concretamente esta familia no se dejó trabajar, ¿no? Me gustaría que nos comentaras, antes de empezar con las preguntas rápidas, si, antes que nada, algún consejo para los jóvenes, que ya estamos a punto de finalizar, algún consejo que les des a los jóvenes como el que has dado antes, de que si se encuentran en un momento en el que ya empieza a influirle a ellos en la vida personal, que busquen ayuda. Eso principalmente. Y también que nos comente un poquito, aparte del trabajo que tú desarrollas en salud mental, que tú ofreces trabajo a pacientes, no solo en tu trabajo diario, que te pueden contactar. Dejaremos alguna información tuya en el vídeo, en la descripción del vídeo. Y nada, algún consejo para los jóvenes, y ahora empezamos con las preguntas rápidas. Bueno, pues hábitos de vida saludable. Los jóvenes que nos tenemos que alimentar bien, fundamental hacer ejercicio físico, relacionarnos con amigos, moderar muchísimo el uso de las nuevas tecnologías, el dormir bien, el descansar, el reírse, el compartir. Pero fundamentalmente, para mí, lo más importante es que cuenten con una persona de confianza. Por si en algún momento les puede pasar algo por sus cabecitas o pueden sentir algo que piensan que nada más que le pasan a ellos, que son bichos raros y que puedan hablarlo y compartirlo. Bueno, pues empezamos ya con las preguntas rápidas, ¿vale? La primera pregunta. Fuera de tu casa, en un ambiente más de comida o de fiesta, por así decirlo, ¿qué te gusta más? ¿Una copa de vino? ¿Una copa de un cubata o cerveza? Una copa de vino. Una copa de vino, ¿no? Un buen Riverita. Bien. ¿El mejor consejo que has recibido? Pues el mejor consejo que he recibido que es, y es algo que yo lo doy muchísimo, y es que la felicidad, es decir, el ver a tus hijos felices, lo mejor para un niño es ver a sus padres felices. Un objeto que tú a título personal siempre lleves contigo. Puede ser algún tipo de amuleto. Aquí hay algunos invitados que han mencionado algún amuleto o algún dispositivo tecnológico también puede ser. Hay gente que hace mucho deporte a diario o viaja mucho y utilizan los auriculares, los tienen que llevar siempre con ellos. Un objeto o dispositivo que tú sepas que siempre que sales de tu casa llevas contigo. Un bote de colonia de baño. Eso no me falta nunca en el bolso. En tu día a día, no sé si escuchas mucha música. ¿Un género de música o tipo de música que...? Flamenquito. Flamenquito. Me encanta. Vale. Y sobre todo Manuel Carrasco no me falta. ¿Serie y película favorita?
A mí me gustan más las películas. Las películas. Me gustan más las películas que las series. ¿Una película? El Titanic. Titanic. Si no vivieras en Lebrija, ¿en qué ciudad te gustaría vivir? Fundamentalmente en dos. Si es una extranjera, Londres. Y si es aquí, Sevilla. Sin duda, Sevilla. Si pudieras tener una cena con una persona famosa para conocerla a título personal, una persona que esté fallecida o que viva a día de hoy, ¿con quién te gustaría tenerla? Bueno, con alguien que me haga reír muchísimo. Si lo digo, mi marido me mata. Pero yo cenaría con Joaquín del Betis. Con Joaquín del Betis. Mira, es una persona que por, Pero que por cercanía se podría dar. Mi marido me mata porque es sevillista. Vale. Algo que... Esta pregunta es parecida a la del consejo, pero algo que hayas aprendido a nivel de... o que te haya enseñado un momento, ¿vale? Pero a corto plazo, que hayas aprendido recientemente y que te haya servido a día de hoy todavía para tu vida diaria. Parece una tontería, pero para mí el ChatGPT. La IA, la inteligencia artificial. Totalmente, vamos. Estoy en ello y sobre todo mi hijo de 12 años me está enseñando, que eso es lo que más me sorprende. Pues mira, hace poco tuvimos un invitado especializado en inteligencia artificial. Wow, una pasada, vamos. Y hablé con él, de hecho lo comentamos un poquito, que a día de hoy sí es verdad que hay gente que lo tiene mal enfocado, y yo creo que a título personal hay muchos trabajos que es una herramienta bastante potente, porque como yo hablaba con él, yo incluso a día de hoy, para buscar cosas cotidianas, no hablo a nivel de trabajo personal, para buscar cosas cotidianas ya lo uso más que el típico buscador de Google. Yo antes de que tuviéramos una IA tan accesible, cualquier duda a la barra de búsqueda de Google, y a día de hoy se la pregunto a ChatGPT. Totalmente, vamos, en nuestro trabajo, por ejemplo, que otro área son las subvenciones, porque dependemos de subvenciones públicas y privadas. El meter en el ChatGPT una subvención, un programa, el que nos resuma los objetivos y bueno. Esto no me vea lo que hemos descubierto con el ChatGPT, ¿no? Y a título personal también, vamos, una pasada. Si aquella persona de 15 o 16 años, aquella chica no hubiera estado en aquel centro, si no te dedicaras a la psicología, ¿a qué te hubiera gustado dedicarte? Al periodismo. Periodismo. Sí. Bien. Y por último, la última pregunta. Era muy curiosa. La última pregunta antes de despedirnos ya. ¿Una palabra o una frase que te describa? Prudencia y capacidad de trabajo. Pues nada, darte las gracias. No sé si te las he dado al principio de la charla, te la doy porque era un objetivo traer, la verdad, que a un perfil como el tuyo, creo que es importante darle valor a la salud mental y al trabajo que desempeñáis los psicólogos. Es verdad que a día de hoy, gracias a gente de un perfil más famoso como los deportistas o cantantes o músicos, sí es verdad que se le está dando un poquito más de bombo, pero creo que todavía hay muchos temas de conversación, como hemos hablado antes, por ejemplo, de los pensamientos suicidas, que son tabúes. Y bueno, por nuestro lado, muchas gracias por venir. Creo que una hora y pico que dura la charla es corta para todo de lo que podemos hablar contigo. Espero que pronto repitamos. Y nada, por mi parte, gracias de nuevo y hasta el próximo capítulo. Bueno, gracias a ti. Yo me he sentido muy cómoda y muy bien. Muchas gracias.